Bien, en este video vamos a ver el funcionamiento del intercambiador de calor de ebullición necesario para la realización de dos prácticas de laboratorio de ingeniería 2. Ellas son transferencia de calor en ebullición y transferencia de calor en condensación. Básicamente la instalación consta de una cámara vertical de vidrio con una resistencia eléctrica de alta densidad de vatios montada de forma horizontal en el interior de un tubo de cobre sumergido en el refrigerante R141B líquido, que es este líquido amarillento que vemos acá. El área de la superficie de transferencia de calor de esta resistencia es de 18 centímetros cuadrados, como bien sabemos. La temperatura del tubo de cobre se mide mediante un termopar que se encuentra inserto a la superficie de transferencia de calor y es medida con un indicador digital de temperatura, que es este que acabo de señalar, que tiene una resolución de 1.0 grados centígrados. La entrada eléctrica a esta resistencia está controlada por un controlador de ángulo de desfasaje y mostrándose en esta pantalla LED la tasa de transferencia de calor real transferida al líquido en ebullición por esta resistencia. Un regulador que se encuentra incorporado al equipo permite regular el calor suministrado a la resistencia eléctrica simplemente girándolo. Asimismo, otro regulador incorporado al indicador de temperatura desconecta la alimentación eléctrica si la temperatura de la superficie de calentamiento supera los 160 grados centígrados. En el extremo superior de la cámara de ebullición tenemos un condensador. Este condensador es un serpentín niquelado de tubo de cobre con 9 espiras. A través de este condensador fluye agua de refrigeración cuyo caudal es determinado con este caudalímetro y es regulado con esta válvula de control de flujo. Asimismo, la presión dentro de la cámara de ebullición es determinada con ayuda de este manómetro de Bourdon. El flujómetro de agua de refrigeración oscila entre 0 y 12 gramos por segundo e indica el flujo necesario para mantener constante la presión en la cámara de ebullición. La temperatura de entrada y salida del agua de refrigeración se determina por los termómetros T4 y T5 que se encuentran montados tanto a la entrada como a la salida del condensador. Los estadios termodinámicos del refrigerante son obtenidos con la lectura de este termómetro de alcohol inserto en el líquido en ebullición. ¿Cuál es el procedimiento operativo para trabajar con este equipo? Antes de realizar cualquier ensayo hay que verificar lo siguiente. Primero, que el agua de enfriamiento esté conectada y lista para usarse. Como vemos, con esta válvula podemos regular el caudal de agua de refrigeración abriendo o cerrando el paso del agua. Debemos de verificar la temperatura y la presión del R141B y estas deben estar de acuerdo con aquellas condiciones de saturación. ¿Qué es esto? Debemos de verificar en las gráficas y tablas proporcionadas en la guía si la presión de saturación se condice con la temperatura a la que se encuentra ebulliendo el líquido. De lo contrario, es posible que haya ingresado aire que deberá purgarse con esta válvula de purga. Vamos a encender el suministro eléctrico de la unidad pulsando este botón y vamos a verificar que el indicador digital de temperatura esté mostrando la misma temperatura que la temperatura del líquido dentro de la cámara. Verificamos, vemos acá, son 20 grados centígrados y en el indicador digital también tenemos 20 grados centígrados.
Durante el uso tenemos que controlar la presión de saturación y para el caso de transferencia de calor en ebullición debe permanecer constante. Para mantener constante esta presión tenemos que variar la tasa de flujo de agua en el condensador para condensar mayor cantidad o menor cantidad de vapores producidos en la cámara de ebullición y de esta forma mantener la presión constante dentro de la cámara. Asimismo, también podemos variar la presión variando la energía suministrada a la resistencia. Entonces, vamos a suministrar 50 watts a esta resistencia. 50. Vamos a notar que pronto inicia el proceso de ebullición convectiva y vamos a notar en los sitios nucleantes la formación de burbujas y el inicio de la ebullición nucleada, como vemos acá. Bien, como saben, vamos a determinar la temperatura de la superficie, que en este caso son 48 grados centígrados, la temperatura de ebullición son 21 grados centígrados y la presión a la que estamos trabajando 10 kilonewton por metro cuadrado. Como saben, vamos a ir incrementando la potencia que se suministra a la resistencia y para mantener la presión constante vamos a incrementar el caudal de agua de refrigeración. Muy bien, dicho todo esto, si incrementamos la temperatura de la superficie a un valor extremadamente alto, fíjense, aquí tenemos ya ebullición de transición, van a notar que la temperatura de la superficie empieza a subir. Si la temperatura de la superficie supera los 160 grados, el equipo automáticamente iniciará el corte del suministro eléctrico a la resistencia. Fíjense que la presión se está incrementando sustancialmente. El agua de refrigeración no es capaz de condensar todos los vapores, es por eso muy importante disponer de agua de refrigeración fría y con un caudal adecuado. Cuando escuchamos ese sonido, significa que ha actuado el sistema de protección de la resistencia, cortando el suministro eléctrico a la misma. Para la parte de condensación, lo único que vamos a hacer es variar la tasa de flujo de agua de refrigeración y registrar la temperatura de entrada y salida de agua de refrigeración, que es medida con estos termómetros que se encuentran insertos en la entrada y en la salida de la tubería de agua de refrigeración. Para apagar el equipo, una vez realizada la práctica, se procede a realizar lo siguiente. Se hace circular agua de enfriamiento hasta que la presión ha caído a un valor cercano a la presión atmosférica, más o menos 0 kilonewtons por metro cuadrado, o por debajo de esta, dependiendo de las condiciones de la temperatura ambiental. Una vez que esto se consiga, simplemente lo que hacemos es apagamos el suministro eléctrico y cuando la presión ha llegado a 0, cerramos el agua de refrigeración y desconectamos la unidad. Con esto finalizamos la operación de la unidad de transferencia de calor de ebullición.